Buenas tardes, compañeros maestros. El día de hoy vamos a exponer el tema de secado. Los integrantes son Estrada Martínez Rebeca, Estrada Pacheco Mariana, Hernández Meléndez Ana Laura, Moreno Ramos Brian, Pérez Sepúlveda Víctor Antonio y su servidora Domínguez Lemos Yoseli. Bueno, tenemos que el secado como una operación unitaria en la ingeniería química se caracteriza por la separación o eliminación, generalmente parcial, de la humedad de sólidos mediante la vaporización de esta, ya sea en el seno de una corriente gaseosa o no, por arrastrar el vapor producido. La separación o eliminación se realiza por medio del calor. Cuando se seca un sólido, se producen dos procesos fundamentales y simultáneos, que es la transmisión del calor para evaporar el líquido y la transferencia de masa de la humedad interna y del líquido evaporado. El mecanismo de secado, al ser controlado por la transferencia de calor y por la transferencia de materia, consiste en el transporte de materia desde el interior del sólido a su superficie. La evaporación del líquido en o cerca de la superficie y el transporte del vapor hacia el seno del gas. Simultáneamente se transfiere calor desde el seno del gas hacia la fase sólida, en donde todo o parte de este da lugar a la vaporización y el remanente se acumula como calor sensible. Cuando se seca un sólido se producen dos procesos fundamentales y simultáneos que podemos ver a continuación en la pantalla. El primero es transmisión de calor para evaporar el líquido y el segundo es transferencia de masa de la humedad interna y del líquido evaporado. El mecanismo del secado suele ser controlado por lo que es la transferencia de calor y la transferencia de materia. Esto consiste a su vez en el transporte de materia desde el interior del sólido a su superficie, y la vaporización del líquido en o cerca de la superficie y el transporte de vapor hacia el seno del gas. Podemos decir que esto ocurre simultáneamente y se transfiere a lo que es el calor desde el seno del gas hacia la fase sólida, en donde todo o parte de este se da lugar a lo que es la vaporización y el remanente se acumula como un calor sensible. Dentro de las características que podemos encontrar en el secado son las siguientes: de que los fenómenos de transporte en fase gaseosa solamente van a ocurrir en condiciones estacionarias y los que están en fase sólida es todo lo contrario, ocurren en condiciones no estacionarias. El término humedad se usa de manera genérica y puede incluir a todo líquido volátil que es eliminado en una operación de secado. Generalmente la humedad presente en los sólidos es el agua, mientras que el gas que arrastra el vapor formado es aire. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es el agua retenida por diferentes enlaces. Tenemos lo que es el enlace mecánico, enlaces físico-químicos y enlaces químicos. Bueno, los enlaces mecánicos consisten en que los micropilares se llenan de humedad durante el contacto directo con el sólido. La humedad penetra tanto por contacto directo como por absorción de la misma del medio ambiente. Los enlaces físico-químicos corresponden a dos tipos de humedad, que es la humedad ligada osmóticamente que se encuentra dentro de las células del material y se retiene por fuerzas osmóticas, y la humedad ligada por absorción. Esta se retiene sobre la superficie y en los poros del material. Y la que es con enlaces químicos, que la humedad se une con mayor solidez al material en determinadas proporciones. Bueno, con lo que refiere esto, durante el secado se elimina la humedad enlazada con el material en forma mecánica y físico-química, siendo la más fácil de eliminar la primera. La humedad ligada químicamente no puede ser eliminada por material de secado. Bueno, como conceptos básicos tenemos a la humedad, y es el contenido de humedad de un sólido, puede expresarse en base seca o en base húmeda. La fórmula para base seca es X igual a kilogramos de humedad entre kilogramos de sólido seco. Kilogramos de humedad entre kilogramos de sólido húmedo tiene que ser igual a kilogramos de humedad entre kilogramos de humedad más sólido seco.
Tenemos cinética de secado y se define la velocidad de secado por pérdida de humedad del sólido húmedo en la unidad de tiempo, que es representado por menos dx sobre dt, a condiciones constantes. La fórmula es esta, donde W es la velocidad de secado, S es el peso del sólido seco, A es la área de la superficie expuesta, dx y dt es la diferencia de humedad respecto al tiempo, como ya lo habíamos mencionado. Tenemos los tipos de secado. En este caso puede ser secado directo. Este se logra por contacto directo entre los sólidos húmedos y los gases calientes. En este caso, el líquido vaporizado se arrastra con el medio de deserción. En esta parte puede ser continuo, que es de manera, obviamente como dice su nombre, continuo, sin que tenga ninguna espera en el proceso, o discontinuo. En ese caso puede ser para separar, para humedecer, para separar y secar más nuestros productos. Por el otro lado tenemos el secado indirecto. En esta parte se llama secado indirecto porque el secado de deserción se transfiere a través de sólido a húmedo a través de una pared. En este caso, independientemente del medio al que se calienta. Posteriormente tenemos los tipos de secaderos. Tenemos los secaderos de bandeja. Este consiste en un túnel que puede tener un poco más de 20 metros de longitud en una sección transversal rectangular de más o menos hasta 2 metros por 2 metros. En este caso serían 2 metros cuadrados. Y en este caso se pueden utilizar más para la parte de alimentos, ya sería un proceso antes de la etapa del empaquetado. Sigue los secaderos del lecho fluorizador. Este consiste en una coraza cilíndrica sostenida sobre engranes de manera que puedan girar sobre su propio eje. De esta manera se pueden administrar más y se pueden secar más productos y no es tan tardado. Este es uno de los secados más rápidos. Posteriormente tenemos el secado de túnel, que este secado es por atomización de una operación básica especialmente indicada para el secado de disoluciones y suspensiones. En este caso se utiliza un poco más en la industria farmacéutica. Y por último tenemos el secado de spray. Este es el secado de atomización de operación básica especialmente indicada para el secado de disoluciones y suspensiones. Este se puede utilizar un poco más para la industria de alimentos. Es para la preparación de leche, de café en polvo, de levaduras y en este caso gelatinas y los derivados. Yo les voy a hablar sobre los secadores de calentamiento indirecto. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es secador de tambor. Este consta de un tambor de metal calentado. En las paredes se evapora el líquido, mientras una cuchilla metálica raspa lentamente el sólido para que descienda por el tambor hasta la salida. Este tipo de secadores son típicos del trabajo en pastas, suspensiones y soluciones. El tambor resulta como un híbrido entre secador y evaporador, puesto que, como lo dije al principio, el tambor, como está muy caliente, evapora los líquidos de la materia. El siguiente ejemplo son los secadores al vacío. Estos secadores funcionan o sirven más para el secado por lotes. Funciona de manera similar al secador de bandejas, formado por un gabinete de hierro con puertas herméticas para trabajar al vacío y en anaqueles donde se colocan las bandejas con los materiales húmedos. Estos secadores pueden ser utilizados para secar materias termohábiles, como lo son algunos materiales biológicos y ocasionalmente los farmacéuticos. Bueno, aquí les voy a explicar unas aplicaciones del secado. La primera es el proceso de granulación húmeda. Esta puede ser para la elaboración de cápsulas, polvos o tabletas, producción de algunos materiales como el hidróxido de aluminio, lactosa seca y extractos en polvo. Un beneficio que tiene el secado es la reducción del volumen y el peso de los materiales y nos puede ayudar a la disminución del costo por transporte y almacenamiento. Conserva y estabiliza productos animales y vegetales para disminuir el crecimiento de hongos y bacterias, como puede ser, por ejemplo, la fruta deshidratada. Vuelve a un producto más estable, como por ejemplo los
polvos higroscópicos, sales efervescentes, la aspirina, la penicilina y el ácido ascórbico. Una vez eliminada el agua, el producto se mantiene a bajos niveles de humedad con ayuda de agentes desecantes o, bueno, por ejemplo, en el caso de la aspirina puede ser el empaque. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y bueno, aquí están nuestras referencias.